grandemente. Vamos a leer la palabra. Ya dejamos un tema, ¿verdad? Con la introducción el domingo, que es acerca de un problema que se está dando últimamente, que es la apostasía. Entonces vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Dios bendiga, ¿verdad?, a cada familia, a cada hermano que esta noche está conectado. Gracias, amados hermanos, por estar en este espacio. Que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hasta ahí vamos a leer. Ahí están las características de los hombres en los postreros días. Y los postreros días son los que ya estamos viviendo. Los postreros días son los que actualmente nosotros estamos viviendo, donde tenemos nosotros luchas y dificultades, porque se ha cambiado la verdad, se ha cambiado la sana doctrina. Ahora por eso en muchos matrimonios, en muchas familias, no hay paz, porque no hay respeto. En la iglesia no hay respeto, en los trabajos no hay respeto. Entonces esa irreverencia ha venido a causar desastres en la vida espiritual. Esas son cosas que no es porque la gente las quiera, sino que el enemigo, en el momento menos indicado, en un momentito, hace que el problema suceda. Y el problema no es de una persona. El problema debe de ser de dos personas, no solamente de una. Si no hay resistencia, no hay oposición. Dice la Biblia, así como James y Jambre resistieron a Moisés, siempre va a haber gente resistiendo a la palabra de verdad. Siempre va a haber gente que está resistiendo y que va a decir: yo quiero ser libre. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya los estamos viviendo. Porque habrá, dice, hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos.
Y es lo que prácticamente estamos viviendo en la actualidad. La gente se ama, pero se ama solamente uno mismo. No tenemos amor hacia los otros. No queremos deponer de nuestro carácter. No queremos deponer de nuestra manera de ser. Queremos hacer las cosas tal y como nosotros queremos, cuando ya la palabra de Dios ha dejado escrito cómo es el procedimiento. Pablo explicaba a Timoteo cuál debería ser la actitud de él ante la doctrina, porque hay una doctrina sana y hay una doctrina equivocada. Hay una doctrina sana y hay una doctrina equivocada. No una religión, no, una doctrina. Todo aquel que habla la palabra tal y como está escrita, toda aquella iglesia que cumple la palabra tal como está escrita, en tal iglesia hay una sana doctrina. Pero si en una iglesia no se está practicando, si el pueblo de Dios no está practicando lo que dice la Biblia, entonces corremos el riesgo de ser una iglesia de falsa doctrina. No hay una tercera, solamente el Señor dijo, son calientes o son tibios. Los vomitaré de mi boca. Los quiero calientes. Tibios, no. Fríos, peor. O sea que el que está frío es aquel que ya prácticamente está condenado. El que está tibio, pues ese tiene todavía una oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una oportunidad? Porque puede cambiar su actitud, puede cambiar su manera de ser, puede entrar en otra dimensión, puede abandonar lo malo y quedarse solo con lo bueno. Eso es tibio, practicar lo bueno y practicar lo malo. Mientras Cristo no haya venido, nosotros tenemos la oportunidad. Nosotros tenemos esa maravillosa oportunidad de poder corregir nuestra manera de ser. El Señor Jesucristo deja esta palabra como una advertencia para el pueblo de Dios. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. De donde habla, ¿verdad? En el versículo dice 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuándo vendrán esos postreros días y esos tiempos peligrosos y cuánto durará? La forma, ¿verdad?, en que Dios nos decía no tiene fecha, sino que nosotros mismos vamos a ver cuando algunas cosas de estas se estén practicando. Entonces nos vamos a dar cuenta que el tiempo de la apostasía, el tiempo de la irreverencia a Dios ha llegado. Dice el versículo 2, porque habrá, dice, hombres amadores de sí mismos. Mire qué tremendo. Habrá hombres amadores de sí mismos. O sea que nosotros vamos a ir haciendo una evaluación si en este tiempo ya hay hombres que solamente se aman ellos. Hay hombres que no les interesa que tenga que morir otra persona, que no tenga que morir por causa de obtener lo que ellos quieren. Dice, hombres amadores de sí mismos. Hombres que no les interesa el bienestar del pueblo. En la iglesia primitiva había una gran importancia por los huérfanos y por las viudas. Cada iglesia debería de tener ese deseo de ayudar
a la gente necesitada, al huérfano y a la viuda. ¿Para qué? Para no caer en el error de ser hombres amadores de nosotros mismos. O sea que todo lo que nosotros ganamos, todo lo que nosotros adquirimos solamente es para nosotros. No podemos compartir porque no amamos a nadie más, solo nos amamos nosotros. Dice también ávaros. Una persona, estas son las características, ¿verdad? Una persona avara. Una persona avara es aquella persona que es avarienta. Y eso también lo tenemos ya en día. Y amado hermano, no estamos hablando esta noche de ninguna otra organización más que de nuestra propia iglesia, de nuestra iglesia, la iglesia de Cristo a nivel mundial puede ser, pero de la iglesia. Si en la iglesia hay avaricia, entonces también hay un problema. Dice ávaros, también dice vanagloriosos. La vanagloria se está viviendo en la actualidad, claro que se está viviendo también. La vanagloria es aquello que nosotros hacemos un favor y la gente lo está firmando para que todo el mundo se dé cuenta que hizo un favor. Lo que hace tu mano derecha, dice la Biblia, que no lo sepa la mano izquierda. Pero hoy hay mucha gente que hace un favor y lo publica, vanagloria. Dice vanagloria. Debemos de entender que la vanagloria es aquello donde nosotros nos llevamos la gloria. Cuando la gloria es para Dios, entonces está bien. Porque toda la gloria y toda la honra debe de ser siempre para Dios. Pero cuando alguien busca su propia gloria, su propio bienestar, entonces está cayendo también en este problema de la apostasía. Dice soberbios. Habemos muchas personas hoy en día dentro de la iglesia y a veces tenemos el espíritu de soberbia. Entonces esto, amado hermano, es de tenerle cuidado. Es de ver realmente de qué estamos hechos. Porque la soberbia produce, amados hermanos, perder el sentido, perder el pensamiento y comenzar a hablar cosas que no deberíamos de hablar, comenzar a decir cosas que después nos arrepentimos, pero que ya las hablamos, porque le dimos lugar a la soberbia, porque le dimos lugar a ese espíritu de enojo, ese espíritu que viene arruinando, ¿verdad?, la vida de muchas personas, que por un enojo cometen una locura, por un enojo hacen muchas cosas. Eso es también característica de la apostasía. Otra, blasfemos. ¿Cuántas personas a través de las redes sociales, a través de muchas redes sociales que hay hoy en día, están blasfemando? Y están blasfemando la palabra de Dios. Dice la Biblia que hay hombres, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay falsas doctrinas. Y todo el que está en una falsa doctrina es falso. Pero ¿por qué razón nosotros, amados hermanos, podemos blasfemar contra las cosas buenas? No podemos. Las cosas que están escritas en la Biblia, nosotros no las podemos blasfemar. Porque dice que el que blasfema contra Dios, contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ese pecado. Debemos de tener cuidado al estar blasfemando, al estar hablando. Saber que vamos a hablar de una persona, pero que estamos seguros de que nosotros tenemos la verdad y que nosotros tenemos el pleno conocimiento de que la blasfemia contra tal persona es real.
porque él es el blasfemo, pero el problema es cuando la blasfemia va del lado equivocado hacia una persona buena. Esa es una blasfemia. Debemos de tener nosotros cuidado al abrir nuestra boca y hablar. Esas son características de una persona apóstata, aquella persona que critica, aquella persona que habla de todo, aquella persona que todo no le gusta. Nosotros debemos de saber realmente cuál es la sana doctrina. Por eso tenemos una Biblia, por eso tenemos una palabra de Dios. Mire, leamos la Biblia, amados hermanos. Estamos entrando ahorita en un tiempo muy difícil. Este tiempo que estamos entrando, amado hermano, no es tan difícil por la enfermedad que está atravesando el mundo, sino que es difícil por la plataforma que se está ejerciendo en el mundo entero. Las iglesias están cerradas en el mundo entero. Oiga, las iglesias están cerradas en el mundo entero. Y esto hay que orar para que las iglesias sean otra vez abiertas. Porque así como la gente puede ir al súper, así como la gente puede ir al banco, así como la gente puede ir a otros lugares que están abiertos, pero que solo piden las normas de bioseguridad, la iglesia, la gente, el mundo y los gobiernos lo tienen como que no vale, porque vale más ir a recoger un dinero al banco que ir a adorar a nuestro Dios. Nosotros oremos para que las iglesias sean abiertas. Si hay necesidad de implementar esas cosas que ellos piden para bioseguridad, pues había que implementarlas, pero oremos para que se abran las iglesias, para que las iglesias retornen a la normalidad de adorar a Dios, aunque no a la normalidad que antes había de adorar a Dios. Una iglesia puede manifestar su manera y puede ejercer lo que ellos piden, una vez siempre y cuando seamos respetuosos de las leyes y las autoridades. Pedirle a Dios, ¿verdad? En primer lugar, que sea Él el que nos ayude para poder ejercer nosotros también culto a nuestro Dios juntos en la iglesia, ¿verdad? Porque necesitamos, amados hermanos, retomar, ¿verdad? La adoración juntos a nuestro Dios. A Dios le agrada que se esté orando en las calles, que esté predicando en las calles, pero eso debemos de hacerlo. Pero también dice la Biblia, sin dejar de congregarnos. Así es, amado hermano, que estos también son cuestiones de los últimos tiempos. Y tengamos cuidado porque nos podemos volver amadores de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, también está el punto de la desobediencia, desobedientes a Dios. Amados hermanos, nosotros debemos de obedecer a Dios y también debemos de obedecer a nuestras autoridades, pero la obediencia a Dios es primordial, porque la obediencia a Dios nos da salvación al alma, mientras que la obediencia a las autoridades nos da nada más libertad física. Nosotros debemos, amados hermanos, de orar. Hoy más que nunca debemos de clamar a Dios. Los problemas que están pasando en los matrimonios, los problemas que están pasando en las familias son artimañas del enemigo, porque sabe que pronto la iglesia va a ser levantada. Y hay mucha gente que todavía no sabe qué es el rapto de la iglesia. Hay mucha gente que todavía está preguntando si cómo será eso y cómo irá a ser eso. Así como mucha gente todavía está incrédula a la enfermedad que está en este momento. La enfermedad sí existe. La enfermedad sí existe. El problema es que nosotros nos han infundido demasiado temor cuando nosotros sabemos que Dios nos cubre. Dice que en el día del Señor, aunque estemos en la luna, aunque estemos en lo profundo del mar, aunque estemos escondidos donde estemos, dice que todos tendrán que presentarse delante de Dios. Cuando la misericordia de Dios está, Él sabe cuántas personas deben de morir y cuántas personas deben de estar vivas. Dios conoce y Dios tiene el poder suficiente para multiplicar. Cuando le dijo a Moisés que el pueblo le desobedeció,
quiero destruir esta gente porque ya me cansé de ellos. Entonces Moisés se interpuso entre medio de Dios y del pueblo y dijo, Señor, no, porque Dios dijo, aún de las piedras yo puedo levantar una generación. Cuando en Noé la gente desobedeció, pero Dios volvió a poblar el mundo de 8 personas que fueron salvas. Amados hermanos, el poder de Dios es maravilloso, por lo tanto, no temamos. Lo más importante para nosotros hoy en día es la salvación de nuestra alma. Lo más importante es que nuestra alma se salve, aunque perdamos todo. Dice la palabra de Dios, aunque tu padre y tu madre te aborrecieren, te echaren de la casa, con todo Jehová te recogerá. Amados hermanos, nosotros podemos estar pasando el problema y la dificultad que estemos atravesando, pero nuestra fe debe estar puesta en Dios y decir, yo, aunque me pase lo que me pase, pero a Cristo no lo dejo. Mire qué maravilloso. Sí, nosotros podemos, amados hermanos, salir siempre librados por nuestra propia cuenta, pero qué bonito es cuando aprendamos, ¿verdad?, a depender absolutamente de Dios. Nosotros debemos de considerar, amados hermanos, debemos de considerar siempre, ¿verdad?, el amor que nosotros tenemos hacia Dios. Amarnos nosotros mismos, pero dice, no amadores de sí mismos. También debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestro prójimo, ¿verdad?, necesita muchas veces, y nosotros, como solamente nos amamos nosotros, entonces hacemos de la vista gorda. Dice, desobedientes a los padres. Dice, ingratos, impíos. A nuestros padres, amados hermanos, los debemos de honrar. Estamos también viviendo en ese último tiempo. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos hijos que ya no respetan a sus padres. Hay muchos hijos que solo están esperando cumplir 18 años para irse de la casa. Hay muchos hijos que ya no quieren obedecer a sus padres. Hay muchos hijos rebeldes. Dice la Biblia, nosotros debemos de ser, amados hermanos, respetuosos de nuestros padres y debemos de honrarlos. Aunque sea, ¿verdad?, una viejita que nosotros tengamos chancletuda como madre, esa es nuestra madre y a ella la debemos de honrar. Honra a tus padres. Pero nosotros muchas veces deshonramos a nuestros padres. Nos olvidamos de nuestros padres. Y la Biblia no dice cuánto tiempo debemos de honrar a nuestros padres. Es hasta que nuestros padres ya no estén en la tierra. No solamente mientras estamos en la casa. Si cuando estamos en la casa quienes nos sirven más son nuestros padres a nosotros. Nosotros podríamos servir a nuestros padres al salir de nuestra casa. Honrarlos en todo. No llevar la contraria a nuestros padres. Pero hoy en día los hijos, si el padre le dice una cosa, el hijo le dice 3. Ahora imagínense cómo estamos viviendo entonces en los últimos tiempos. Esta no es cuestión de que los hijos quieren ser desobedientes. Es un espíritu de apostasía que anda en el aire. Es un espíritu, pero que la gente ha sacado la característica, ha sacado una estrategia para cada cosa. Hoy en día la gente está usando mascarilla para el virus de la enfermedad que está en este momento. Mucha gente está usando esa mascarilla. Entonces, amado hermano, ¿por qué? Porque es una actualización de nuestras autoridades y la cual nosotros debemos de obedecer. Pero nadie se está cuidando de las bacterias y de los virus satánicos. Nadie hace nada para cubrirnos. Podemos tener internet en nuestra casa y nadie está vigilando que miran sus hijos, que miran. ¿Por qué, amado hermano? Ahí también entra la apostasía, por ahí entra la rebeldía, viendo videos de hijos desobedientes a sus padres, mujeres infiel a sus esposos, esposos infiel a su esposa. Eso, amado hermano, va entrando a raíz de lo que nosotros estamos viendo, a raíz de lo que la gente está viviendo. La gente, amado
amado hermano, no entiende realmente qué es ser un verdadero hijo de Dios. Pero no es porque la gente no quiera. Dice que la gente es amadora de sí misma. Mucha gente dice, yo debo de vivir feliz, yo debo de vivir libre. Y así quiere la gente vivir hoy en día. Que nadie le imponga nada, que nadie le diga nada, que haya una libertad en todas las áreas, que cada quien puede hacer lo que quiere y no hay problema. Amado hermano, eso es rebeldía a los padres y también a nuestro Padre Celestial. Nosotros como hijos de Dios debemos de serle obedientes a nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha mandado a nosotros a obedecerle. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin afecto natural, implacables, calumniadores, características de los hombres de los últimos tiempos, pero no de los hombres de Dios, sino de la gente que está practicando una falsa doctrina. Así es de que yo no puedo ser calumniador, porque entonces también estoy teniendo espíritu de apostasía, espíritu del final de los últimos tiempos. No debo de ser, ¿verdad?, antisocial, pero tampoco debo yo de relacionarme con la gente que no tengo que relacionarme. Yo debo de tener, mira, ahorita ha venido una enfermedad y han puesto un distanciamiento social y todo el mundo casi lo está cumpliendo. ¿Por qué los pastores hemos predicado distanciamiento social y la gente no lo quiere practicar? ¿Por qué se le dice a la gente usted debe de distanciarse de los lugares prohibidos, de los lugares donde se practica el pecado, de los lugares donde no se agrada a Dios? Pero la gente no hace caso a ello. La gente sigue cerca de esos lugares, sigue cerca de esos deseos carnales, cerca de esas cosas abominables a Jehová. Y entonces cuando nos acercamos, amado hermano, así como la gente se acerca a un contagiado y puede ser contagiado él, así también el Hijo de Dios que se acerca a un contaminado de pecado, también puede ser contaminado con el pecado. Y después terminamos diciendo, ¿y qué tengo? ¿Por qué estoy viviendo esta vida? Es porque ya estamos contaminados sin habernos dado cuenta. No tuvimos los cuidados necesarios para poder vivir una vida agradable a nuestro Dios. Dice, interperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Esas son las características de los hombres de los últimos tiempos, engañadores. Amado hermano, tengamos cuidado, no nos dejemos engañar. Yo le he dicho al pueblo, leamos la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Pero la palabra de Dios es de Génesis y de Apocalipsis. Leamos la palabra de Dios. En ella parece que tenemos vida eterna y es la que da aliento a nuestras vidas. Así es de que usted con la Biblia en mano, usted se puede dar cuenta de lo que la gente está predicando, si es verdad o es mentira. Y a veces nosotros decimos, eso sí me gusta, pero nosotros debemos de tener la razón, pero cuando hayamos leído la palabra y serle obedientes a nuestro Dios. Dice, traidores, impetuosos. Y de último dice, amadores de deleites más que de Dios. Amadores de deleites más que de Dios. Los deleites de la carne están hoy en día siempre en el mundo. Pero el cristiano que ama los deleites de la carne, entonces tenemos un espíritu afuera de Dios. Nosotros no podemos amar ya los deleites de la carne. Si comenzara a mencionar los deleites de la carne, es largo. Pero usted ya sabe, la carne, usted personalmente que me está escuchando esta noche, sabe en qué usted se deleita. Y si en eso que usted se deleita, usted sabe si está haciendo lo bueno o lo malo delante de Dios, o lo bueno para su carne. A veces el hacer cosas buenas contra Dios, hacer cosas buenas contra Dios, o sea, que aparentemente son buenas para nosotros, pero para Dios son malas.
En cambio, muchas veces hacemos las cosas buenas para Dios, pero la gente nos tilda de que son cosas malas. Porque dice la Biblia que la gente que no conoce a Dios, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, porque son amadores de sí mismos. La gente, el mundo, las autoridades no están preocupados por ver cuántos hermanos de las iglesias se van a quedar en sus casas después de que pase el problema, porque ya están fríos, porque ya tiraron el evangelio, porque ya no quieren seguir adelante. El gobierno eso no le preocupa. A los gobiernos les preocupa volver a levantar el estado financiero de sus países. Pero la salvación al terrenal no le interesa. Por lo tanto, la salvación debemos de cuidarla nosotros. Debemos de cuidarla nosotros, porque somos nosotros los que debemos de dar cuenta delante de Dios. Somos nosotros los que nos vamos a presentar delante de Dios. Nosotros sabemos en qué condición espiritual estamos. Nosotros sabemos en qué condición nos encontramos. Si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal. Gloria al Señor. Iglesia, analicemos esta palabra de Timoteo, 2 de Timoteo 3, para poder ver si esas características están en nosotros. Y si esas características están en nosotros, hagamos un esfuerzo para evitarla, para cambiarla, para poder mejorar, porque para irnos con Cristo debemos de ser mejores. Debemos de amar más el reino de los cielos que este mundo terrenal. Si Dios quisiera terminar con toda la tierra, lo hace. Y no necesita una enfermedad. Dios puede terminarnos a todos en un segundo. Contra la voluntad de Dios, haga lo que hagan, no van a poder detener la mano de Dios. Lo que nos queda es buscar a Dios mientras tengamos oportunidad.